Han pasado 16 semanas y hoy el disertante es el doctor Carlos Vaccaro, que es el jefe del sector de coloproctología. Carlos fue residente de cirugía en la década del 80, donde me sufrió como jefe residente. Después tuvo formación específica en coloproctología, pero tiene un espectro más amplio. Siempre se interesó por metodología de la investigación, por lo que es la computación, la informática, todo lo que tiene que ver con cáncer hereditario, y desarrolló el programa de cáncer hereditario en el Hospital Italiano. También es buen jugador de fútbol hasta cierta época. Es un gran guitarrista y aparte fue actor en Coprolito. ¿Por qué digo todo esto? Porque cuando él puso el título, es lo bueno, lo malo y lo feo de la experiencia, más allá de la cirugía, realmente todos no sabemos qué es más allá de la cirugía, con lo cual ha creado una buena expectativa. Así que, Carlos, es un gusto estar con vos esta mañana conectado, así que te dejo para que des tu charla y después vemos las preguntas y la participación. Muchas gracias, Carlos. Bueno, muchas gracias, Juan, por la invitación y gracias por todos los que están conectados, porque además de ser temprano estamos todos medio cansados ya de estar viéndonos de esta forma, pero bueno, es lo que hay y bienvenido sea. Bueno, como decía Juan, el título crea expectativa, pero en realidad más que por expectativa yo lo elegí porque realmente no sabía bien de qué iba a hablar. De hecho, ayer muchos de ustedes me preguntaban de qué iba a hablar y disculpen que no les contesté porque hasta a eso a las 11 de la noche no tenía ni idea de lo que iba a hablar, o cierta idea sí, pero no lo tenía bien definido. Dado que ya de por sí la temática que propuso Juan era desafiante, ver de nuestros casos que era lo bueno, lo malo y lo feo, lo peor, y además los que estamos últimos poniendo, ya hemos visto que todas las ideas más o menos originales que teníamos, aspectos personales, técnicos, informativos, ya fueron tratados. Así que finalmente decidí hacer lo que hoy está muy en boga desde la pandemia, desde la crisis económica, todo lo que vemos en los medios, que hay gente que habla de lo que no tiene ni idea de lo que está hablando. Y este es el caso. Debo admitir que voy a hablar de cosas que realmente no manejo en profundidad, de la cual tampoco soy ningún tipo de ejemplo, pero que siempre me interesó, y como vamos a ver, se da en un escenario en donde es un tanto diferente a lo que los cirujanos solemos ver, y por eso le puse más allá de la cirugía, no porque fuera más lejos que la cirugía, sino porque está como complementando o fuera del área típica de la que maneja un cirujano. Por eso me atreví a invitar a algunos amigos, que algunos se han conectado, que no son necesariamente cirujanos, pero que tal vez puedan reflexionar junto con nosotros en estos 20-25 minutos, e incluso si alguno sigue conectado después de estos 20-25 minutos intolerables que van a tener, vamos a ver si podemos hacerlos participar. El pensamiento académico está propenso a las convenciones y autorreferencias. Esto lo conocemos muy bien los cirujanos y también muchas otras especialidades. Cuanto más técnica, creo, esto es más marcado. Pero esto se basa fundamentalmente en patrones que tiene ya el cerebro, que se basan en conocimiento previo, que nos marcan un camino lógico y predecible a seguir, y en última instancia nos deja ser una forma de evitar consumir energía sin sentido. Sin embargo, es necesario mezclar paradigmas y saberes para que lleguen las buenas ideas. Todo eso lleva a todo un proceso mucho más difícil y complicado de llevar a cabo. Y todos creemos, en definitiva, psicológicamente, que tenemos la mente abierta, cuando generalmente no es así. Yo creo que la mayoría de las veces nos pasa que nosotros creemos tenerla abierta y cuando realmente nos ponemos del otro lado, vemos que generalmente no es así. Y esto tiene que ver más que con las habilidades duras que han sido desarrolladas hasta el momento, que son las habilidades técnicas que uno adquiere, y que, de las cuales nosotros los cirujanos estamos muy orgullosos y necesitamos desarrollar, porque sin ellas no seríamos buenos cirujanos. Pero todo esto, decía, tiene que ver con otras habilidades que son denominadas habilidades suaves, que de acuerdo a algunos autores se tienen o no de manera innata. Es como que es muy difícil adquirirlas si uno no las tiene, no digo de nacimiento, pero de formación en su familia, en su ámbito, etc. Y tienen relación con
la resolución de problemas, cómo contar algo, la curiosidad, la capacidad de comunicación, la creatividad, el grado de colaboración que uno puede tener. Por supuesto que todo esto se puede aprender y hay un montón de libros que ahora vamos a ver que lo expresan muy bien, pero yo estoy convencido de que hay gente que realmente naturalmente tiene todas estas habilidades y otros que no las tenemos, y por más que nos pongamos a estudiar, podemos llegar a mejorar algunas de ellas, pero no vamos a llegar nunca a tener esas habilidades que mucha gente tiene en forma innata. Cuando me ven hacer así con la cabeza, le estoy señalando a mi hija que me está pasando la diapositiva porque estoy usando una Apple, una Mac que nunca usé. ¿Qué son estas habilidades suaves? Bueno, tienen que ver con el manejo del tiempo, con el trabajo en redes, con el trabajo en equipo, con el pensamiento creativo, con la resolución de conflictos. Y como les dije, para todo esto, para aprender y ver de qué se entiende, de qué se trata todo esto, hay un montón de literatura. Estos son algunos de los libros que yo he leído en los últimos 10, 15 años, porque siempre es un tema que me interesó. Pero como les digo, no estoy en capacidad de darles una clase de esto, ni siquiera estoy intentando simplemente darle una charla, pero más que una charla, es tener frases favoritas, encontrar frases favoritas. Para hacer frases favoritas tiene que ser una frase que a mí me haya resultado práctica y que yo encuentre correcta, porque debo admitir que hay frases que me resultaron prácticas, pero no estaba muy de acuerdo, y esas no las puse entre estas favoritas que vamos a compartir. Y como les digo, obviamente yo no puedo ponerme como ejemplo, ni siquiera, como les digo, estoy limitado para esta charla, pero sí tengo muy buenos ejemplos que han sido mis pensadores referentes, que les diría que son la mayor parte de mis mentores, de los cuales he elegido 3, porque son referentes internacionales, como son Steven Weisner, jefe de la Cleveland Clinic, Henry Lynch, que es el padre de la genética moderna del cáncer hereditario, y Julio García Aguilar, quien es el jefe del Memoria. Entonces, yo he tenido la oportunidad de trabajar con ellos, y creo que ellos demuestran bien fehacientemente cómo una persona, esto sin estudiar seguramente muchos de estos libros, llegan a un nivel de tener habilidades suaves altísimas. Pero bueno, no me puedo tampoco apartar del desafío que me planteó Juan, de agarrar y presentar casos y clasificarlos como buenos, feos y malos. Pero cuando tomé esta temática me di cuenta rápidamente que había una cuarta dimensión, que es todo lo lindo que tiene que ver no solo con estas habilidades suaves, sino también con lo que es tratar pacientes y ejercer la medicina. Entonces, por la amistad que nos une con Juan de su época de residente, me atreví a poner una categoría que incluso va a ser en la segunda parte de la charla la que más me voy a focalizar. Para saber qué es lindo en esta categoría, tomé una primera parte de una entrevista a Henry Lynch, quien falleció el año pasado a la edad de 91 años y con una lucidez notable. Esta es una entrevista, su última entrevista que dio cuando estaba por cumplir 90 años. Los invito a escuchar. I'm 89, I'll be 90 in January. Why are you still working? I love it. It's not work, it's pleasure. You can take pleasure knowing you've changed the medical landscape. How long do you plan on working? Forever, yeah. Absolutely. No, I have no interest at all in not working. After all, why would you stop when your work or your pleasure can make moments like this happen? Oh boy, thank you there. Bueno, yo creo que ese video demuestra claramente cómo hay una categoría que está más allá de estas planteadas inicialmente. Por lo tanto, el objetivo en los próximos 15 minutos, 20 que nos quedan, es invitarlo a compartir frases, sobre todo frases y reflexiones personales sobre aspectos relacionados a las habilidades suaves, en base a las experiencias que he tenido con algunos de mis mentores. Y señalé frases porque justamente, si bien sobre algunas de las frases voy a hacer alguna reflexión personal, como les digo, no me considero en un nivel suficiente como para ahondar en reflexiones personales, y lo que más voy a hacer es compartir frases para que cada uno elija alguna si les gusta y pueda tener su propia reflexión.
En el contexto, lo voy a plantear todo esto en el contexto del programa de cáncer hereditario, como dijo Juan. Este es un programa que va más allá de la cirugía en sí, de la técnica, y que a mí me permitió desarrollarme profesionalmente en un montón de cosas que la técnica habitualmente no da, que es crear un grupo de trabajo sin recursos económicos ni autoridad jerárquica. Yo cuando comencé con esto, y aún hoy, no tenemos, si bien tenemos el apoyo institucional, no tenemos plata para pagarle a la gente, ni tampoco yo tengo una autoridad directa para decirle a la gente qué tiene que hacer. Yo no soy el jefe de nadie, soy simplemente el coordinador, y la gente la verdad que hace lo que realmente está motivada para hacer. También me permitió relacionarme con otros especialistas, áreas de conocimiento, formas de pensar, formas de ejercer. Un ejemplo claro es Charly García, recién hablábamos, es otra manera de ver la medicina, muy diferente, con otras áreas de conocimiento, otras formas de generar comunicación a través de formas personales de email y todo eso hace que uno se acostumbre y además a ganar otras habilidades que a veces los cirujanos, si nos encerramos en nuestra forma de proceder, perdemos. Por otro lado, también gestionar la incertidumbre, que es un concepto que hoy actualmente está muy en boga, ¿no? Que hacer las decisiones dilemáticas, como es la cuarentena, en donde si cerramos nos va a ir bien por un lado, pero mal por el otro. Esos dilemas se plantean muy frecuentemente cuando uno maneja estudios genéticos, cuando uno hace un estudio, no lo hace, si se lo hace al padre, si se lo hace a la madre, si puede haber falsas paternidades, qué hacer con los resultados que no son definidos, etcétera, etcétera. Y todo eso también se junta con los que son los dilemas éticos y legales que hemos tenido, y muchos a lo largo de estos años de ejercicio del programa de cáncer hereditario. Además me permitió ser considerado para otros proyectos hospitalarios. Hoy veo el fruto de que, bueno, todas esas cosas que hemos hecho con el grupo me permiten ser convocado para formar comités y otras cosas en el hospital que de otra manera nunca hubiera llegado. Y por otro lado también, como les mencionaba, relacionarme con personas que son leyendas de la medicina, como es Henry Lynch, quien será nominado en breve como premio Nobel. Bueno, si quisiera categorizar yo el bueno, en realidad en la misma película el bueno es el menos malo, los tres eran delincuentes, y bueno, el bueno en el cáncer hereditario podría decir, bueno, lo bueno es hacer la prevención, el asesoramiento genético. Sin embargo, la prevención implica una vigilancia estricta, colonoscopías todos los años, a veces cirugías preventivas, con lo cual lo bueno tampoco es tan bueno. Lo mismo el asesoramiento genético genera, además de una información que puede ser beneficiosa, un estrés emocional muy importante que hemos visto. Voy a compartir un caso para cumplir con el desafío de Juan, un paciente del doctor Fernando Bonadeo que había tenido 2 tumores, a los 44 años, a los 54 había tenido otro tumor más, siempre con estadio 3, muchos ganglios positivos. A pesar de eso, había evolucionado muy bien durante muchos años, y esta es una de las características del síndrome de Lynch, y fue por la cual el doctor Bonadeo me incentivó a hacer un familigrama, que ustedes ven aquí como extendidamente vimos que había otros familiares afectados. Y esta fue una de las primeras familias que estudiamos, hicimos el asesoramiento genético. Allí ustedes ven un grupo familiar sentado conmigo, la doctora Absuda. Del otro lado, Javier Garione, que me acompañó a hacer un asesoramiento a la familia, parte de la familia que residía en Rosario. Les trajimos la sangre, la enviamos a la Universidad de Creighton, allá por el año 96, 97, y luego tuvimos los resultados que se los dimos en forma confidencial, como se ven en las imágenes de más abajo. Y ahora tenemos el mismo familigrama con los resultados positivos y negativos de portaciones y no. Como ustedes ven, hay gente afectada jóvenes, hay gente que resulta positiva, hay gente que resulta negativa, y todo eso lleva a lo que les decía yo del estrés emocional. Y pasaríamos a lo que en el programa de cáncer hereditario a lo mejor es lo feo, lo desagradable, que es ver afectados a edades jóvenes, riesgos de los hijos, la culpa del sobreviviente. Esto quiere decir que el que no recibe la mutación se siente muy mal porque su hermano la recibió y desearía tenerla él mismo, y todo eso genera un estrés emocional muy importante, y es
lo que muchas veces requiere de un apoyo psicológico. Y lo malo de todo esto también probablemente sea errores que hemos cometido en el diagnóstico, hemos tenido al inicio sobre todo errores en la interpretación, en el procesamiento de las muestras, y sobre todo la falta de empatía en algunos casos. Yo recuerdo el más importante, es este caso, otro paciente del doctor Bonadeo, era una paciente que era oncóloga, y que falleció expresando su negativa de compartir la información genética que teníamos, lo cual por un lado es un tema ético importante, ya que esa información nosotros no la podemos compartir, pero en este momento sería muy importante que la familia la conociera, y estamos con un dilema ético importante. Y por otro lado, esta frase sería bueno para tu estudio, que fue lo que ella me contestó cuando yo le dije, sería bueno ahora seguir estudiando tu familia. Carlos, ¿me escuchás? De manera muy poco empática, y esta fue su respuesta. Esto calculo que es lo más, lo más feo, digamos, que uno podría haber pasado. ¿Se escucha bien, Juan? Sí, ahora sí, se había cortado un momento. Ah, sí, puede salir un cartelito. ¿Querés que vuelva atrás un poco? ¿O? Está perfecto, Carlos. Adelante. Sí. Okay. Bueno, entonces, como le decía, habiendo completado el desafío que Juan me planteó, le quise agregar otra dimensión que me resulta al menos un poco más original, que es la categoría del lindo, y si bien es más original, también es un área que no manejo tanto como la anterior, pero me voy a atrever a explorarla junto con ustedes. Yo no sé si hablar de líderes, hay diferentes maneras de identificar a gente como la que yo tengo de referencia. A veces es difícil traducir lo que uno lee en inglés, pensadores de gran foto, de pensamiento amplio, big picture, no sé bien cómo traducirlo, celebran el offbeat, que tampoco tiene una buena traducción, pero el offbeat vendría a ser, celebran lo excéntrico, lo insólito, lo no convencional, lo cual es probablemente todo lo opuesto a lo que celebramos los cirujanos. Para dar un ejemplo de Henry Lynch, tal vez ustedes sepan que él en su momento fue boxeador profesional, pero yo, y pocos saben, que cuando tenía 17 años, él estaba deseoso de entrar a la Marina para participar en la Guerra Mundial, y lo que hizo fue fraguar su documentación, le pidió su documento a un primo que era mayor que él, dado que él no tenía la edad suficiente para participar de la guerra. Lo cual demuestra lo poco convencional, excéntrico y insólito que son estos personajes, que pareciera ser que nada los detiene. Una de las cosas que yo, de las frases que más relaciono con este tipo de personas, es un poco esto: ser capaz de ver lo que todos los demás han visto y pensar lo que nadie más ha pensado para que puedas hacer lo que nadie más ha hecho. Si tenemos suerte de When Dr. Lynch began making the connection of a family history, hardly anyone believed him, not even the American Cancer Society. He tried to share his findings with other scientists. I begged them to listen more carefully about this pedigree and that, and I was showing them it was impossible that this could be due to chance alone. All of a sudden, they started looking at their watches, one by one, and you know what that means? It's go to hell, Henry. But he kept on and saved countless lives. He liked looking at each one of us as we're more than people in a test tube, right? Like, we're real people. Brandy Preston credits Dr. Lynch with saving her life after her mother, an Omaha police officer, lost her battle with breast cancer in 2005. I was 22 when I had a preventative mastectomy that took my risk from 87% to less than 2%. Lynch helped discover the BRCA gene tied to hereditary breast cancer. Preston's mother took part in Lynch's studies late in her life, and Preston vowed to get more people tested. So she started the Hereditary Cancer Foundation and recruited Dr. Lynch to help. When he looked at all of these research studies, that's what he was looking at, was
that he's looking at these families, that he can save entire generations. Preston and Snyder say it's their obligation now to continue his legacy. He's helped so many people. And it's our job now to carry that torch and to keep helping people in his honor. Bueno, si uno, por lo menos yo, quisiera distinguir a estas personas, yo creo que esta gente tiene las habilidades habituales que uno siempre dice que un líder tiene que tener: aprender del fracaso, dar el ejemplo, etcétera, etcétera, pero también tiene algunas otras que a lo mejor tienen que ver más con las habilidades suaves y no son tan mencionadas habitualmente. Lo primero es que se sienten cómodos con la ambigüedad, con esto que hablábamos de las decisiones dilemáticas, cosa que para los cirujanos, por ejemplo, puede ser un problema: corto o no corto, es un famoso dicho que tenemos. Obviamente, si eso nosotros lo llevamos a nuestro campo de acción directo, que es operar, es tener una utilidad realmente negativa para un cirujano, tener una duda en un momento crucial. Sin embargo, cuando estamos por fuera de esos momentos cruciales, es muy importante que nosotros como cirujanos nos sentamos cómodos con las ambigüedades y nos tomemos tiempo de pensar bien nuestras decisiones cuando tenemos el tiempo de hacerlo. Otra cosa que esta gente hace es que no tratan de forzar cada observación que ven o cada pieza de datos que tienen en los agujeros mentales preformulados que ellos tienen. Tienden a meter todo y a considerar todas las posibilidades, aunque eso no esté dentro de sus paradigmas mentales. Y por otro lado, usan la experiencia que no tienen, buscan ayuda. O sea que esta gente, que es realmente gente notable, tiene, al menos en este aspecto, un ego muy bajo y no tiene ningún problema, ningún prurito, y eso se lo da su seguridad personal, en buscar ayuda cuando lo necesita. Cosa que a veces los cirujanos nos cuesta un poco. Este es uno de los libros de los cuales saqué esta frase que me parece muy importante, que es imposible aprender lo que uno piensa que ya sabe. Esto nos pasa todos los días, en todo el tiempo, y es importante por lo menos que lo tengamos en la cabeza para bajar un poco nuestro ego. De este libro también saqué frases como cuestione sus supuestos, y que esto es importante: lo que todo el mundo sabe frecuentemente es un error. Tal vez lo que nos ha enseñado esta pandemia es justamente esto, ¿no? Esta frase hoy pega justo. La ciencia se suponía que eran los trials, que era la evidencia, el nivel de evidencia A, 4, 3, todo lo que sabíamos, los expertos, consejos de expertos, y hoy se demostró que prácticamente lo que se dijo al principio es todo al revés. Y como es para este virus, es para muchas cosas que a veces no nos damos cuenta. Y cuando creemos que sabemos algo, o que todo el mundo cree que es así, tengamos en cuenta que podemos estar todos equivocados. Probablemente todos ustedes conozcan ese libro que se llama ¿Quién movió mi queso? Carlos se cortó. ¿En esta? Estoy conectado. ¿Me escuchás, Carlos? Sí, sí. Yo lo veo, ¿eh? Yo escucho y veo. Sí, se escucha bien, Carlos. Creo que es el doctor Pecola, ahí le escribo. Listo. Les decía que este libro, que seguramente ustedes conocen, ¿Quién movió mi queso?, que hace referencia, es un bestseller que hace referencia a no temerle al cambio, a aceptar ese cambio, y que obviamente no podemos controlar lo que pasa en el laberinto, digamos, en nuestro mundo, pero sí podemos controlar nuestra reacción. Y eso es fundamental para los días de hoy. Que los cambios que hay todos los días, todo el tiempo, hay que aceptarlos y hay que controlar nuestra reacción, ya que no podemos controlar al mundo. Sin embargo, hay otro libro que descubrí en alguna librería por ahí, que se llama Yo moví tu queso, que es como un complemento que critica un poco al anterior, diciendo que esos conceptos del primer libro son un tanto limitados, y que hoy no solo se necesita no temer al cambio, aceptarlo, mantener nuestra reacción, sino también tener la capacidad para modificar ese entorno. Y tener en cuenta que ese entorno no siempre lo debemos aceptar,
ya que si no podemos entrar en laberintos ajenos que en realidad no tienen ningún sentido entrar. Yo creo que esto es una de las cosas también que he aprendido de estas grandes personas, que a veces yo me encuentro tratando de adaptarme a algún cambio por diferentes motivos, por presiones de las industrias o por no sentirme viejo, y me meto en laberintos en los cuales realmente no me debería meter, y en los cuales esta gente ni siquiera consideró meterse. El otro punto es el del multitasking, que fue tan famoso hace unos años. Ahora, por suerte, pareciera como que ya no se da tanta bolilla a la importancia de esto, ya que se ha comprobado que el cerebro no es multitasking y que el multitasking lo único que hace es estresarnos y sacarnos nuestra capacidad de tomar buenas decisiones. Y esto fue también cosas que yo aprendí de esta gente. Elegí estas dos fotos, que son probablemente las dos mejores fotos que tengo con ellos, en donde se ve claramente que tanto Steve Wexner como Henry Lynch, en un diálogo, uno a uno, me estaban prestando una atención tremenda, y cuando yo realmente el nivel, la capacidad intelectual y de conocimiento que tenía era bastante limitada en relación a la de ellos, y sin embargo, ellos focalizaban en lo que yo les decía, porque se considera que la mente madura busca una continuidad en el pensamiento, mientras que la mente inmadura salta de una cosa a otra. Y ellos tienen muy claro ya naturalmente que escuchar es un proceso activo, no es oír, sino escuchar, interpretar y reaccionar a las ideas, no a las personas, cosa que a veces cuesta mucho, porque a veces escuchamos ideas que son buenas, pero como las emiten personas con las cuales no tenemos empatía o rivalizamos por cualquier motivo, consideramos que esas ideas no son adecuadas cuando en realidad no lo son, y lo son muy buenas. Y la otra cosa que aprendí de ellos, o traté de aprender, es el tema de las excusas. Yo no recuerdo escucharlos a ellos haberme dado ninguna excusa, o cuando me la han dado, realmente tienen una justificación tremenda. Y esta frase que yo saqué de algunos de estos libros, una de las cosas que separa a las personas que mantienen el éxito de aquellas que no, es el fuerte sentido de responsabilidad por sus acciones. Y que es más fácil moverse del fracaso al éxito que de la excusa al éxito. Cuanto uno más sube en el escalafón jerárquico, menos excusas tiene derecho a presentar. También esta gente está dispuesta a hacer más de lo que tiene que hacer. Este es Henry Lynch en Kansas, y este es un papelito que recibí cuando fui a visitarlo. Yo llegué un sábado y tenía esa anotación que el domingo a la mañana, como se ve ahí, 8:15 de la mañana, me iban a pasar a buscar para ir a trabajar a Kansas City, y efectivamente llegó el doctor Lynch puntualmente manejando su auto y nos llevó a trabajar a Kansas. Un domingo, porque seguramente era el único día en donde la familia se podía reunir para darles el asesoramiento genético, y seguramente a costas de sus gastos personales, ya que yo, que lo he conocido y conozco la Universidad de Creighton, los recursos que él ha tenido durante toda su vida fueron siempre muy limitados. Los líderes también, líderes o estos pensadores amplios, no sé cómo llamarlos más que líderes, ponen el énfasis en las cosas intangibles. Estas personas se dan cuenta de cosas que están más allá de lo que vemos la mayoría de las personas. Y esta frase de un premio Nobel de Filosofía, Bergons, dice que el ojo ve solo lo que la mente está preparada para comprender. Y realmente el liderazgo realmente es un juego de intangibles, como es una frase que saqué por alguno de esos libros. Vaya a saber cuál. Cuando esta gente tiene una visión, es muy importante que esa visión sea clara para mantenérsela en foco, cerca para lograrla y útil para cambiar vidas. Y como decía Luther King en su discurso, él dijo: yo tengo un sueño, no dijo yo tengo una meta, porque las metas, si bien nos permiten mantenernos en foco, el poder es superior porque nos da poder. Es un sueño, es como una inspiración que tenemos que nos permite tener mucho más que una meta. Y cuando uno tiene esa visión, cuando esta gente tiene una visión, para ellos también es muy importante poderla transmitir y motivar.
Y de este libro, que encontré recientemente también, encontré algunos conceptos como esto, que los palos y la zanahoria quedaron en el siglo pasado. No solo esto es un concepto el cual comparto totalmente, sino que aún, por ejemplo, en los inicios que yo les mencionaba, para formar un grupo, cuando uno no tiene ni palos ni zanahorias, que son realmente, uno suele decir, una sanción o recursos económicos, podemos llamar, y quiere formar un grupo, necesita que la motivación humana se dé a través de forma intrínseca. Y esto, según el autor Pink, se explica por 3 factores: la autonomía del individuo, el dominio de una habilidad y el propósito que uno le da. Entonces, esta gente, innatamente, naturalmente, a mí me ha inspirado mucha autonomía, mucho dominio de una habilidad y me ha transmitido un propósito bien claro. Aún sin tal vez proponérselo directamente ni haberlo estudiado, como les digo, porque esta gente tiene como poderes sobrenaturales, para mí por lo menos. Y como les decía, este es un ejemplo de la motivación intrínseca. Cuando yo empecé con esto en el 96, éramos 2 personas y después fuimos creciendo hasta hoy llegar al 2020, donde hay todo un grupo de clínicos y de investigadores que realmente hacen las cosas porque tienen autonomía, porque desarrollaron sus habilidades y porque tienen un propósito, y yo a ninguno de ellos puedo ofrecerles ni plata ni sanciones, porque ya les digo, no tengo ni recursos económicos ni jerarquía para sancionarlos. Sin embargo, todos ellos, y a pesar de mis limitaciones, son capaces, digamos, de desarrollar sus actividades y potenciarse ellos mismos. Cosas un poquito más prácticas, tal vez el valor del tiempo. Este es un librito también muy divertido para leer, y del cual saqué este concepto. Si no vale la pena hacerlo, asegúrese de no hacerlo. Uno habitualmente a veces cuando tiene cosas para hacer, aunque no valga la pena hacerlo, como se tarda un ratito, bueno, lo hacemos. Sin embargo, eso es un error muy grande desde mi punto de vista, porque no solo saca el tiempo, sino que resta energía para otras cosas. Además genera acciones secundarias que también son irrelevantes, porque una cosa lleva a la otra. Y lo que es peor de todo, como dice este libro, cuesta abandonarlas, porque después cuando uno ya lleva años haciéndola, dice, bueno, pero hicimos tanto tiempo, es una pena abandonarla. Y así yo les podría dar una lista enorme de cosas que yo he hecho durante mi vida, sobre todo no asistencial, que me han sacado tiempo, me han restado energía, que generaron acciones secundarias irrelevantes, y que aún hoy a veces sigo haciendo simplemente porque estoy acostumbrado y me da pena abandonar. Pero otra forma de perder el tiempo es abandonar demasiado pronto. Esto también muchas veces los vemos cuando, por ejemplo, queremos escribir un trabajo y hacemos todo y nos falta una cosa mínima. Y con demasiada frecuencia, como dice este libro, la gente hace el 90% del trabajo, pero no hace el 10% final que lo llevaría al éxito. Esto también hay que tratar de evitarlo. Otra cosa que leí por ahí y la perdí, después no supe encontrarla, pero la tengo bien clara cada vez que yo me relaciono con una persona de este nivel intelectual y de ocupación, que es dedicarle 10 minutos, no es una regla exacta, pero dedicarle mucho tiempo, digamos, por cada minuto o por cada momento que yo sé que voy a pasar con ellos. Si tengo que escribir un mail, tengo que tener una reunión o lo que fuera con alguna autoridad importante de mi hospital, paso mucho tiempo pensando qué le voy a decir, cómo se lo voy a decir, etc. Me hago una lista, lo practico, y muchas veces empiezo con un discurso que me lleva media hora a explicar lo que quiero decir y termino diciéndolo en 3 minutos, que es lo que es la gente que está ocupada y que tiene una capacidad de comprensión mucho más rápida que lo habitual, se da cuenta al minuto de que cuando uno está reunido con ellos. Por eso le recomiendo sobre todo a los jóvenes que se están formando, pasar mucho tiempo pensando lo que le van a decir a la gente que está por encima de ustedes, o que son pares de ustedes también, y los que están abajo también, en todo sentido, porque no solo se gana tiempo, sino que el que recibe la petición, ya sea un mensaje o lo que fuera, lo va a considerar de una manera mucho más positiva. Los expertos también nunca comienzan de cero y aceptan sus limitaciones. Obviamente tienen su propia experiencia, pero como les mencioné, tienen un bajo ego y son capaces de interactuar rápidamente con otros expertos. Si alguien sabe hacer una colonoscopía y una polipectomía, yo esto lo hago desde hace 25 años, pero
Cuando hay un pólipo difícil voy y le pregunto a Marco Longo, o le pregunto a Víctor Avesia, o a cualquiera de los gastroenterólogos de nuestro hospital que hacen eso todos los días. No tengo ningún problema en consultarlo, en consultar al doctor Ojea, en consultar al doctor Rossi, al doctor Mes, al que fuera, cuando considero que el otro puede tener un conocimiento que sea superior o complementario al mío, aunque muchas veces no siga sus consejos, me permite por lo menos reflexionar sobre lo que estoy pensando. Y el otro concepto es que reconocen y aceptan el fracaso rápidamente. Cuando uno fracasa, cuando uno se da cuenta que está cometiendo un error, es de expertos abandonar rápidamente, es decir, esto no funciona, pasemos a hacer de otra manera. Si uno agoniza con el proceso del fracaso, lo único que hace es desgastarse, perder el tiempo y la eficacia. Esta es una de las últimas reflexiones, diapositivas. Esto lo pensé un poco cuando lo escuché a Hughes en una charla que el doctor Pecol lo invitó a dar sobre innovación, hace unos años en el Congreso Argentino de Cirugía. Él mencionaba que cuando uno trabaja en forma asistencial, como lo hacemos por ejemplo los cirujanos, operamos al paciente, el beneficio es 1 a 1, y esto es muy importante, porque en definitiva, al fin del día, es para un médico y para un cirujano, lo más importante es ayudar al prójimo, a uno en particular. Él mencionaba que cuando uno desarrolla una innovación, por ejemplo, si uno desarrolla una técnica o una manera, una forma de energía para suturar o para lo que fuera, ya el beneficio se extiende a más de una persona, porque uno utiliza esa tecnología en muchos pacientes. Lo mismo ocurre con el liderazgo. Cuando uno forma una persona, no solo forma a esa persona, sino que forma a otras personas, y esas personas además cubren y se motivan para tratar a muchos pacientes. Pero la categoría a la cual yo le asigno la mayor ventaja es la del mentor, porque el mentor, desde mi punto de vista, no solo inspira a más de una persona, sino que esas personas, si logran estar inspiradas, pueden asistir, pueden innovar, pueden liderar y pueden seguir inspirando. Y yo creo que es lo que me transmitieron por lo menos estas 3 personas y muchas otras de otros ámbitos, de las cuales yo considero que he aprendido lo mejor de mi carrera profesional y personal también. Lo último es compartir este video con ustedes, no sé cómo será para arrancar. Sold into that if you want to know how to live your life. Henry is a good role model. If you want fashion advice, Henry's not your guy. I hope the legacy will be that I did help with the help of others. And my help was generated in a major way by my colleagues. Bueno, muchas gracias. Bueno, Carlitos, muchas gracias. A ver si te veo bien. La verdad que fue una charla muy, muy buena. Ya hay varios comentarios, varios que quieren participar. Así que creo que un poco fuiste a justamente lo que uno insiste cada vez más, ¿no? Que más allá de lo profesional somos personas, la interacción entre las personas es lo que nos hace crecer y uno aprende de cada uno de ellos, ¿no? Hay algunas cosas que quiero destacar, el concepto de las habilidades blandas, ¿sí? Así como en los cirujanos se habla de alguna manera las habilidades no técnicas, ya que los cirujanos somos técnicos, y de pronto hoy se habla mucho de habilidades no técnicas, como es justamente el liderazgo, la comunicación, el manejo en grupo, el trabajo en equipo. Así que esto de alguna manera seguramente está muy relacionado con lo que vos definís como habilidad blanda, que va todavía mucho más allá, ¿no? Hay una definición que me encantó de Lynch, y creo que eso es importante tener en la cabeza, y seguramente que Eduardo muchas veces nos insistía. Lynch dice que no es trabajo, sino que es placer, ¿no? Y hoy a la larga a la gente le interesa básicamente ser 2 cosas, ser feliz y de ser posible exitoso. Y hay un gran médico y rugbyer argentino, Contempomi,
que dijo que ser exitoso es hacer con pasión lo que a uno le gusta, y creo que un poco mirando lo que vos mostraste de Lynch, creo que confirma eso. Es cierto que uno cuando escucha a esta gente, no sé, acá va mi primer pregunta para vos, Carlos, cuando uno los escucha pensar, tal vez con el pensamiento binario que tenemos los cirujanos, sí, no, corto, derecho, izquierdo, da la sensación que piensan difícil. Y a veces seguirles el hilo del pensamiento realmente por momentos a uno lo supera. ¿Cuál es tu visión con respecto a esto que te estoy comentando? Bueno, Juan, sí, justamente, creo que el tema es tener como todo, una cosa intermedia, ¿no? O sea, ni llegar a lo que nosotros a veces necesitamos, porque esta decisión de corto o no corto, derecho o izquierdo, hace la diferencia muchas veces entre la vida y la muerte de un paciente. Sí. Con lo cual eso no es negativo. Tampoco es negativo el otro extremo, en donde uno puede estar hablando 2 horas de algo con un psiquiatra, con un filósofo, y a veces a mí realmente los escucho y no sé de qué me hablaron y no me llegaron a comunicar nada. Pero creo que lo que yo destaco de esta gente que mencioné es que están como en el medio. No son ni tan binarios ni tampoco se van por las ramas. Y yo encontré una frase que no la puse, porque para no hacerlo muy largo, que tampoco me acuerdo de quién es, pero que resume un poco esto, que dice que lo ideal es pensar como un hombre de acción y actuar como un hombre de pensamiento. Es decir, pensar pensando que uno va a actuar y pensando que va a tomar una decisión, pero también actuar habiendo pensado lo que va a llevar a cabo. Y me parece que esa frase, que no sé de quién es, la tendré por ahí, resumen un poco la condición ideal, ¿no? Bien. Otro concepto que me gustó, que lo resumiría, que voy a decir que en algún momento ellos no dan muchas vueltas con el fracaso, lo cortan rápido como para no enroscarse, y que es lo que uno insiste cada vez más, y en la medida que vamos creciendo, es aprender a decir que no. Y vos lo nombraste, uno a veces en su vida personal y profesional también arrastra miles de cosas que tal vez por nostalgia no quiere abandonarlas, y que en realidad no le suman nada. Así como en tu casa guardás 5.000 cosas y un día querés limpiar y decís, ¿para qué guardé todo esto? Y este es un poco el otro concepto que quería preguntarte respecto a que cuando estás en algo y vos ves que la cosa no va, decir, bueno muchachos, hasta acá llegamos, no va más, borrón y cuenta nueva. ¿Es fácil manejar eso? Bueno, también es otra frase que saqué, que hubiera venido mal, que lo hubiera dejado. Pero viene bárbaro, me parece que preparamos la charla, porque estás preguntando toda la vida. Juro que no. Porque eran frases buenísimas que tenía, pero no sabía bien dónde meterlas y tenía miedo de que se fuera la gente. Pero eso es fundamental, pero eso lo da la experiencia, saber cuándo decir, muchachos, hasta acá llegamos y no tiene sentido seguir adelante. Cuanto uno más rápido se da cuenta que el fracaso, que está mal lo que está haciendo, que es un fracaso, es del experto tener la capacidad para darse cuenta rápido. Pero habiendo dicho eso, también hay otra frase que tengo de cabecera, que dice, el éxito está al final. Si no está al final es porque no es el final. En inglés suena mucho mejor. Pero eso quiere decir que hay que seguir luchando hasta tener el éxito, y que si no lo encontramos en algún punto, eso quiere decir que no es el final, sino que hay que seguir insistiendo hasta tener éxito. Y eso remarca que en algunas veces fracasamos una y otra vez, pero si el experto, el líder, el mentor, el que uno quiera poner el nombre, está seguro que ese es el camino, por más que se haya fracasado, y si cree que uno tiene que seguir adelante, tiene que seguir adelante. Y el ejemplo de esto es, bueno, un poco la vida de Henry Lynch y de tanta gente que ha logrado hacer cosas aún fracasando varias veces. Por eso, de nuevo, el balance entre decir seguimos o no seguimos, eso requiere también de una experiencia que a veces se basa la decisión en cosas intangibles, que uno no puede decir, no, por esto es un fracaso, porque a veces la gente más grande tenemos cierta percepción de cosas intangibles, nuestro instinto, que hace pensar que estamos por fracasar, entonces abandonamos antes, o nos hace decir que aunque las cosas vayan mal, hay que seguir adelante. Y eso creo que lo da también un poco la experiencia, ¿no? Bien.
Y antes de abrir a la discusión, un último concepto, y eso es lo que te quería preguntar. En general se habla de mentores, y la primera recomendación es que uno no tenga un solo mentor, sino que tenga más de un mentor, porque justamente cada uno te aporta una cosa. Entonces, si vos tuvieras que resumir, porque hablaste mucho de Lynch, hablaste holísticamente de los tres, pero si yo te preguntara en forma concreta, ¿qué te dejó a vos Lynch, qué te dejó Wexner y qué te dejó García Aguilar? Bueno, antes de responderte, te voy a decir que un concepto que también yo considero que vos decís que lo ideal es, se recomienda no tener un solo mentor, creo que dijiste, ¿no? Sí. El tema que yo creo que uno no puede decidir si tiene un mentor o varios mentores o si tiene algún mentor en su vida, porque es una cosa de ida y vuelta. Tiene que ver con el tipo que tiene la capacidad de ser mentor y con el que se le acerca con su deseo de que tener un mentor o no, porque hay mucha gente que han conocido a estas mismas tres personas y no digo que las odien, pero tal vez no tienen la misma relación que he tenido yo. Entonces yo creo que es, como en toda pareja, una cosa que uno no podría decir, a lo mejor uno ahora pensando, lo mejor es tener más de una mujer, qué sé yo, capaz que no tenés ninguno, sos soltero y te va bárbaro, o te casaste 20.000 veces y te fue mejor. Entonces creo que es una cosa también como parte de la vida. Concretamente yo de Lynch, bueno, creo que lo transmití bastante, la pasión por lo que él hizo, y sobre todo el ir en contra de una manera muy pasiva con toda una comunidad científica que le decía que, que la genética era una locura. Porque hoy nos parece muy fácil entender lo que él transmite, pero en su momento nadie le creía porque no se conocían los genes. Entonces en ese escenario, decir una cosa así es una cosa revolucionaria. De Steven Wexner también la practicidad, tanto de Steven como de Julio, la practicidad que tienen estos tipos, lo ocupado que están, y a pesar de lo ocupado que están, siempre tienen tiempo para mirarte a los ojos cuando le hablas, responderte un email en forma rápida, pero todo eso también creo que son cosas que uno se gana, pues si yo le mandara a Steven Wexner un mail de 2 hojas, seguramente no me lo contestaría. O si le mandaría un mail cortito por una tontería, tampoco. Y al tercer mail ya ni los abriría. Entonces, por eso le recomiendo a la gente joven que cuando se comunique con alguien ocupado, piense muy bien lo que le va a decir, porque el tipo ocupado va ya a saber cuando recibe su próxima comunicación o solicitud de entrevista, el background que tiene el tipo que se lo está solicitando y va a reaccionar de forma adecuada. Bien, vamos a las preguntas. Sunjo Gion dice, excelente presentación, Carlos. Si bien existen cualidades innatas, ¿cómo crees que se pueden entrenar estas habilidades? Bueno, acá entramos en las preguntas puntuales y como yo le dije, yo no soy un experto en esto, al contrario, soy un frustrado en esto. Yo vengo leyendo de esto hace muchos años porque me interesa, una y otra vez, pero tengo limitaciones tremendas. Y eso me hace pensar que esto es innato, porque yo conozco en este mismo hospital tipos que a lo mejor habrán estudiado o no, pero que hacen las cosas mucho mejor que yo, y yo nunca voy a poder ni siquiera igualarlos. Y, por ejemplo, yo no creo que Julio García Aguilar o Lynch, sobre todo Lynch, haya alguna vez estudiado esto. Es totalmente innato. Entonces yo creo que es como todo, hasta como los deportes. Hay gente que Messi habrá practicado, pero hay mucha gente que debe haber practicado como Messi y no logra sus habilidades. Con lo cual, no tengo respuesta para darle a Sunjo. Obviamente que leer en forma reflexiva y todos los días hacer el esfuerzo de mejorar es una buena estrategia, pero a mí me falla bastante frecuentemente. Bien, hay otro acá, figura como José, no sé José cuánto, te felicita por la charla, dice, mi pregunta es, ¿cómo cree usted que debería manejar el tema del ego en la formación de residente de cirugía? De nuevo, si siguen haciendo preguntas que no tengo respuesta, voy a seguir inventando. Total, voy a hacer la que hacen los periodistas y los políticos, voy a responder lo bueno, que pero tu opinión al respecto debes tener, aunque no seas... O si no, respondo otra cosa, ¿viste? Como hacen los políticos, responden lo que quieren. No, yo creo que el ego forma parte de las características humanas y que es muy importante para que uno tenga las ganas de avanzar y superarse. El tema es como todo el tema intermedio del ego. Yo creo que en los residentes nunca me puse a pensar el ego de los residentes.
Y lo primero que se me ocurre es que el ego de los residentes debe estar bastante dañado, porque son tipos que están en un periodo de la formación en donde tienen que hacer un montón de cosas que de pronto nunca pensaron que tenían ni van a tener ganas de hacer, historias clínicas, revisar a un paciente, hacerle el favor a un médico que no sabe prender una computadora, como yo todos los días, o hacer una evolución de un médico de planta, o cerrar la piel cuando en realidad quiso hacer la anastomosis. Con lo cual creo que eso nunca me lo puse a pensar, a lo mejor podemos hacer algún taller con los psicólogos, psiquiatras, preguntarle a los mismos residentes, pero creo que el ego de los chicos, al menos en ese aspecto, durante su formación y hasta que logran tener una posición formada, debe estar bastante cascoteado. Esto es un poco la charla esta que vos das, ¿no? De volver a empezar. Cuando uno llega a cuarto año, jefe residente, tiene un ego grande, y al otro día pasás a ser nadie, y ahí es otro cascotazo al ego que te llevó 4 años construir. Pero así pasa todo el tiempo. Yo fui así, y después terminé mi residencia y pasé a ser el secretario de Bonadeo, después llegué a ser un tipo importante para Bonadeo, y al otro día era el secretario de Wexner, a los 2 años, y bueno, a los 3 meses era un tipo importante para Wexner, y así sucesivamente, ¿no? Bien. Acá hay una pregunta de Miguel Ayerza. Dice, ¿cuál es la clave para elegir un mentor? ¿Es algo natural que sucede al elegirse mutuamente? ¿Es algo que puede trabajarse? Bueno, gracias Miguel por la pregunta. De nuevo, responderle, ayer cuando estaba preparando la charla me acordaba de la calidad de presentaciones que hace Miguel, y digo, si está Miguel espero que no me haga ninguna pregunta, y apareció la pregunta. Porque contestarle a un tipo con la mente de él es difícil, pero a mí se me ocurre de nuevo que es una cosa totalmente natural, natural y de suerte, ¿no? De estar con la persona adecuada, en el momento adecuado, y tener las ganas de hacerlo. Yo, por ejemplo, hoy si fuera a la Cleveland Clinic, para entrar a la oficina de Steven Wexner hay que pasar por 4 o 5 secretarías, y el tipo va a tener 1 minuto para darme la mano con suerte y despedirme. Cuando yo fui a la Cleveland, prácticamente estaba él solo, y todos los fellows eran médicos orientales que a las 12 del mediodía se iban, y yo me quedaba hasta que él se iba. Y de esa manera se fue ganando una confianza y una relación que se fue haciendo. Lo mismo con Henry Lynch y con Julio García Aguilar. A mí me tocó justo caer en el lugar y con la persona justa, y también, bueno, seguramente puse cosas de mí, y bueno, yo creo que, como decía hoy al principio, uno no elige tener un mentor, ni el mentor elige a quién va a tener, sino que es una cosa mutua, como se suele dar en las parejas de la vida, ¿no? Bien. Hay 33 comentarios y preguntas, así que te voy tirando, ya van unas cuantas. Dice Bruno Boyetti, dice, muy buena la charla, Carlos, brillante. Mi pregunta es, ¿por qué en Argentina no está desarrollada la imagen del mentor como en el exterior? Mirá, la verdad que gracias por la pregunta, de nuevo, no soy un experto en esto. Voy a decir lo primero que se me ocurre. Creo que tiene que ver, por lo menos yo lo veo así, con los egos que hay en nuestra sociedad. Yo una de las cosas que destaco de esta gente es que no tienen egos, porque los tipos tienen una capacidad intelectual tan alta y están en un sistema que de pronto también los protege tanto, que compartir conocimientos para ellos no es peligroso. Y en nuestra comunidad, que uno le enseñe algo a otro implica no solo un daño para el ego, porque el otro aprende lo que uno sabe hacer, sino una competencia a veces media feroz y desleal. Creo que se da un poco de todo. Y por otro lado, creo que también en la formación de los extranjeros, en las universidades y todo, se genera de alguna manera el ámbito para que esta gente se forme con una mente más abierta con la que nos formamos nosotros. Pero, de nuevo, no soy un experto y tal vez esté diciendo cualquier pavada. Bien, Paula Otero también pregunta, que está relacionado con esto, si el mentor lo elige uno o el mentor nos elige. Y sí, bueno, un poco lo mismo. Muy bueno. Creo que es una cosa mutua, Paula, y bueno, vos seguramente, yo sé, pues reconozco mucha gente con la cual son tus referentes, y calculo que algunos de ellos son tus mentores, y creo que compartimos algunos de ellos, y yo creo que se han dado así en forma natural estas relaciones, ¿no? Bien, había alguien para hacer comentarios, que vos habías pedido, Carlito, no sé si está Charlie García, Alejandro Salzamendi, y también Luis Cámara me pidió
comentar algo. Así que quienes estén disponibles con micrófono, si quieren hacerlo. Yo me estoy yendo ya, así que se me hizo tarde. Pero me gustaría estar 4 o 5 días haciendo comentarios. Bueno, gracias, Carlos, gracias. Alejandro, ¿por favor? Sí, yo estoy acá, gracias Juan y gracias Carlitos por la invitación. Encantado, yo no sé cuántos minutos tienen, no quiero invadir y no tengo tampoco nada preparado ni tampoco me invitaron a que dijera nada, pero encantado, me sumo porque son conceptos sumamente buenos y sobre todo estos últimos al final. Yo me animo a decir antes que nada, la verdad que los felicito que un Ateneo estén tocando estos temas porque realmente muestran una vez más la diferencia, ¿no? Y más en la situación en la que estamos viviendo hoy por hoy. ¿Cuánto tiempo hay, Carlitos? No, eso lo maneja Juan, pero no tenemos un límite. Trataremos de terminar, no dentro de mucho, pero personalmente, vos que no sos médico, pero que estás muy relacionado con otros líderes, mentores, y lo ves desde otro lugar, por eso me parece muy bueno que si querés comentar algo en 2 o 3 minutos, para mí sería buenísimo. En primer lugar, bueno, para los que no me conocen, soy director corporativo en Johnson & Johnson y llevo 34 años en la compañía. Soy uruguayo y llevo 30 años viviendo en Argentina. Y siempre me acerqué mucho al hospital italiano en época de Beveraggi, y me acuerdo cuando Juan estaba ahí en su plena residencia, y ahí fue donde empezó esta amistad de hace tantos años, donde hubo mucha credibilidad y también confianza. Paso por contarles que me apasionó el título de la primera que me invitó Juan, porque cuando mis hijos ya fueron grandes, empecé los fines de semana a hacer un curso de dirección de cine y soy un gran seguidor de Clint Eastwood, director y protagonista de esta película divina, ¿no? Y también conozco a muchos de los que Carlitos mencionó, como Steven Wexner cuando se hizo el primer Congreso Latinoamericano de Coloproctología aquí en Las Leñas, y durante muchos años tengo mucha evidencia de Carlos en ese centro de apoyo que teníamos allá en Artillero, se llamaba CAP, y donde Steven Wexner vino a hacer los primeros cursos de cirugía de colon laparoscópico ahí. Pero bueno, me encantó el tema, y primero comentar algo que creo que fue el doctor García al principio cuando dijo que uno sigue creciendo en las organizaciones hasta su máximo nivel de ineficiencia. Y eso es así, es tal cual. Es la típica meseta, y cuando uno se anima a decir, bueno, hasta aquí llegué, antes que te ofrezcan esa nueva promoción o esa nueva responsabilidad. Y saber bajarse de la meseta antes que empiece a bajar, ¿no? Y ahí es donde va la diferencia que también se tocó, el ego y la vulnerabilidad. Donde cuando uno muestra su máximo nivel de expresión de calidad humana, cuando realmente se anima a mostrarse vulnerable y a pedir ayuda. Y yo creo que acá es a donde nos estamos moviendo, ¿no? La semana pasada tuve la suerte de participar en una reunión de 5 personas, donde uno de ellos era el CEO del Albert Einstein, el doctor Sidney, y él hablaba de que más allá de los cambios después de esta pandemia, va a ser los cambios en el sector salud. ¿Qué es lo que van a hacer los gobiernos, las entidades privadas, acá todos nosotros, ustedes, los hospitales de comunidad, prepagas, etcétera, para ayudar a cambiar el sistema, ¿no? Hay un tema importantísimo con el paciente para animarse a ir a la guardia, a la parte ambulatoria, y que ahí lo deriven a distintas áreas del hospital. ¿Qué es lo que vamos a hacer todos para que ese paciente se anime a volver a la consulta? O sea, un montón de cosas. Me siento muy identificado cuando hablaste de Peter Drucker, lo sigo mucho, también sigo mucho a Tom Peters, que realmente ha buscado la excelencia, y una cosa de tus frases que a mí siempre me ha quedado una que dice, do it right, do it first, ¿no? Hacerlo bien la primera vez. Y muchos de ustedes habrán escuchado ese que dice, perdonar, errar es humano, perdonar es divino, y la realidad que viene del latín
que dice, errar humanum est, perseverum diabolicum. Entonces, ¿cómo vos te corres de perseverar en el error, de salirte del error y aceptar al cambio? Y ahí ato todo esto que te estoy diciendo con esto último del mentor y del coaching, que casualmente, no sé si me estoy viendo en imágenes o no, pero acá tengo, justo buscaba una presentación de mentor que tengo, y que es tanta la discusión, que es buenísimo los ejemplos que estaban diciendo Juan, y de tener un doble mentor o tres, es tan difícil. Es un curso en Harvard que dura más o menos una semana, te sale $4.500 más la estadía más el pasaje, o sea que no se hace en 5 minutos. Pero solamente para compartir una reflexión, que dice acá en la presentación que tengo, que la palabra mentor viene de la Odisea, ¿no? Cuando Ulises estaba preparando para ir a una guerra, dice que los médicos son todos grandes lectores, así que habrán leído la Odisea, que para prepararse a esa guerra en Troya se da cuenta que tiene a Telémaco, su único hijo varón, ¿no? Y entonces le confía a su hijo, a su sabio amigo, que llamaba Mentor, para que fuese el tutor de su hijo. Y acuérdense que esas guerras eran por años, décadas, y de repente cuando el hombre volvía, ya estaba su hijo formado. Y esa es un poco la diferencia entre el mentor, cómo te guía, y el coach, ¿no? Me acuerdo de esa presentación tan linda y tan emotiva cuando Juan le hace su homenaje a Beveraggi como discípulo. Y ahí hay un claro ejemplo de discípulo, de maestro, y también de mentor, no de coach. Y ahí es donde está la diferencia entre el mentor y el que hace coach. Que el coach te ayuda a analizar en función de la pregunta para que vos encuentres tu lugar y encuentres esta respuesta. Y el mentor definitivamente te guía, se focaliza en la relación y te da dirección y te enseña. Pero son horas de discusión y de diálogos, que en el mundo corporativo ni se imaginan el tema de egos y cómo hoy todo esto está cambiando, ¿no? Afortunadamente para bien. Y donde hoy el trabajo de equipo, la colaboración, ese estilo de liderazgo que ha cambiado tanto, cómo toma un protagonismo que antes no tenía. Y vuelvo con la vulnerabilidad, cada vez es más importante. Y ustedes, que es en el área médica, sobre todo en la parte quirúrgica, cuando uno habla de innovación, hace unos años atrás siempre se habló de robótica, de tecnología digital, inteligencia artificial, lo que es hoy, lo que le llaman el digital transformation. Y en realidad hay una cosa que la gente no está hablando, que vuelvo a la innovación, de hacer las cosas bien, de hacerlas la primera vez bien. Todos los soft, las cosas blandas que ustedes están conversando hoy, ¿no? Y eso es importantísimo, y tiene un protagonismo único. Disculpen Buenísimo. si me extendí. No, buenísimo, Alejandro. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buena una visión de otro mundo distinto al nuestro, ¿no? Luis Cámara está para comentar, solo tenés que activar el micrófono, Luis. Sí, ya está activado, ¿me escuchas, no? Obvio. Sí. Hola, Luis, muchas gracias por estar. Caldito, bueno, gracias por la invitación, muy interesante lo que dijiste, realmente los conceptos me pareció muy bueno, pero además transmitiste mucho sentimiento en la charla. Yo creo que transmitiste más sentimiento que conceptos intelectuales, eso me pareció muy agradable, digamos. Y bueno, además de la intelectualidad, no quiero hacer un chiste, digamos, de los clínicos, que es muy bueno ver cirujanos pensando, ¿no? Eso es muy bueno. Fuera de ese chacardillo, te lo digo así. Y mira, nosotros en la Sociedad de Clínicos hace unos años decidimos colocar un premio, digamos, a grandes médicos. Y por una iniciativa mía, el premio es nombrarlo mentor. No es maestro de la medicina, no es nombrarlo líder, ni nombrarlo ejemplo, ni mejor investigador. Nuestro máximo galardón en la sociedad científica nuestra es la mentoría, la persona que te ayuda. La persona que te ayuda, desde donde sea, el que te abre puertas, el que te guía, el que te moldea, lo que sea. Y así que un poco me parece que tú has basado casi toda tu charla, más allá de las discriminaciones intelectuales, de cómo uno aprende, no aprende, cómo mejora, cómo construye,
una tarea, lo basaste en la relación de la mentoría. Me parece, por lo menos para nosotros, nos resulta muy agradable, porque te vuelvo a decir, el premio mayor. Y le hemos dado esto a personas con muchos galardones en otro lado, y cuando ellos lo recibían, era el que sentía que más encajaba con su forma de ser. La que más encajaba con su forma de ser. Sentir que él ayudó o ella ha ayudado, por ejemplo, al desarrollo de otras personas, en forma individual o en forma grupal. Así que me gustó mucho la charla, eso te quería decir. Bueno, muchas gracias, Luis. Bueno, Marcelo Figari levantó la mano. ¿Estás presente, Marcelo? Mientras tanto te hago una pregunta, Carlito. María Julieta Argüero dice: impecable, Carlos, te felicito. ¿Qué herramientas te han sido útiles para que la rutina y las circunstancias no te quiten la motivación? Yo creo que por ejemplo, para mí lo fundamental fue la interacción con otros profesionales, sobre todo con los jóvenes. Y con los grandes también, porque cuando uno ya está como cansado o aburrido, el hecho de que se acerque gente nueva al grupo te motiva, y además es una obligación a sentirse bien. Cuando vos le mandás una comunicación a un tipo importante y te contesta al toque, uno se siente como valorado y con la obligación de también rendirle a aquel que tiene la confianza. Y por el contrario, poniéndote también como ejemplo a vos, Julieta, el hecho de tu incorporación, por ejemplo, a la nueva línea de microbioma, en una fase a lo mejor un poco más avanzada de la que veníamos, fue también una motivación más para que los que estábamos ahí tuviéramos ganas de retomar y ayudarte, y que vos nos ayudes. Y creo que la incorporación y la interacción con la gente es lo que más motiva a que uno siga haciendo las cosas. Marcelo Figari, ahora sí tenés micrófono. Sí. Ya estoy. ¿Me escuchan? Sí, sí, Marcelo. Bueno, Carlito, gracias, buenos días. Carlito, bueno, primero felicitarte, me pareció una charla tremendamente motivadora, muy, muy, muy atractiva. Yo quiero realzar algunos aspectos que vos realmente mencionaste, poniendo el ejemplo de quienes fueron tus mentores, que aparte fueron líderes en su área. Y me parece que destaco mucho lo que dijiste respecto a eso de poner la oreja, esas fotos de ellos escuchándote, interesados en lo que vos decías, a pesar de tu situación relativamente inicial en la carrera académica. Es un ejemplo bien claro de una persona que realmente escucha, pero escucha activamente, poniéndose en el lugar del otro. Y lo otro, predicando con el ejemplo, que me parece que es la característica más importante de una persona que inspira, ¿no? Y el otro tema, ya yendo a temas organizacionales, también la capacidad de salirse un poco del argumento habitual de lo que es nuestra profesión, pensar no linealmente, el pensamiento emocional, y poder dentro del grupo, que eso creo que vos sos un ejemplo y lo has logrado muchísimo, particularmente con tu grupo orientado a la genética aplicada al cáncer de colon, y ahora con el microbioma, que es ayudar a ese grupo a ver un objetivo común, pero que sea compartido, no que sea tu objetivo, que el resto lo sigue, sino que el objetivo sea compartido por todo el grupo. Esa es la principal característica. Y bueno, y haciendo un comentario respecto al comentario histórico, literario, mitológico que hizo Julio Salsamendi respecto al origen del mentor y la odisea, yo diría que también el mentor es aquel que en el trayecto de la vida profesional, de la vida familiar, te ayuda a llegar a un objetivo lograble sin escuchar el canto de las sirenas que a lo largo de tu vida te intentan atraer para que te encalles en alguna costa, ¿no? Entonces, ese mentor que te enseña, que te escucha, que te motiva y que te da su ejemplo y que te ayuda a llegar a un objetivo logrado. Así me parece que cubriste muy bien y en forma muy interesante y atractiva todos esos aspectos. Felicitaciones. Muchas gracias, Marcelo. Y gracias, además, aprovecho a agradecerte como rector, porque ese apoyo institucional al cual me referí para poder hacer todo lo que hacemos
también obviamente te involucra por tu posición de rector, con todo el apoyo que nos das. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Bien. Alicia quería participar. Alicia, tenés micrófono habilitado. Gracias. Sí, buen día. Bueno, yo soy fuera de todo profesional médico, soy una paciente de hace muchos años de Carlos, pero la verdad estoy muy agradecida por la charla y quería contarles algo respecto de que comparto con él, que esa conciencia, un poco lo que escribí, la conciencia de la potenciabilidad, ya es un paso hacia el éxito. Y es el mentor, me parece siempre, por lo menos en mi vida profesional también, el que nos ofrece la salida, la circunstancia perfecta para analizar el laberinto, como dijo Carlos, que fue una imagen que me impactó muchísimo. Yo creo que somos vulnerables todos, que nos cuesta mucho admitir nuestra vulnerabilidad, porque nos educan para ser perfectos, y ahí está el problema. Hay, si me permite un segundito más, una frase que decía mi padre, ya muerto hace muchos años, y es que nos estamos moviendo como cuando escuchamos estas cosas, en un offline limit, ¿no? Es decir, fuera del límite social que nos entorna, y el límite donde estamos generalmente adentro es la mediocridad. Y esto se trata de salir de la mediocridad, como nos contó el doctor. Mi padre decía, los mediocres abren paso a los imbéciles y obstaculizan a los capaces. Y me quedó esta frase para mí, para poder vivir mi vida, tengo 71 años, con muchos altibajos, pero realmente agradezco profundamente, y la idea del mentor, yo tuve mi mentor, o mi mentora, y no fue uno solo. Es decir, es lo otro que te quería decir, Carlos. A veces uno encuentra en la vida distintos mentores para los distintos caminos, que son varios, los que tenemos que tomar. Muchas gracias por tener el privilegio, haberme dado el privilegio de escucharte. Gracias. Bueno, gracias Alicia por participar. Muchas gracias. Bien, Yolanda tiene activado también el micrófono. Hola. ¿Habla Yolanda? Hola, ¿me escuchás? Sí. Yo quería decirte, además de felicitarte, que te conozco hace muchos años desde un ámbito totalmente diferente. Pensar que sos una persona diferente y siempre pensé que eras más abarcativa de lo que hacías, porque conozco muy profundamente toda esa gestión tuya, involucrado siempre en el hecho de hacer un curso, de llevar adelante hace tantos años con la mayor excelencia el curso que este año además vas a hacer de manera virtual, que es todo una audacia, y que no tenés miedo en hacerlo. Básicamente todas esas habilidades nuevas que nos dio la sociedad, vos las desarrollás con gran valentía, no tenés miedo para nada, avanzás, y eso es el resultado. Eso quería decirte. Bueno, muchas gracias Yolanda por lo que me contás, por participar, y te puedo asegurar que tengo mucho miedo, aunque no lo demuestre, no sé si es miedo o qué, pero hace varios días que estoy durmiendo y soñando con esto. Pero bueno, te agradezco toda la compañía que me haces y toda la excelente tolerancia que tenés a la presión, y te agradezco también las críticas que me haces cuando es necesario que me las hagas, porque eso es fundamental para que alguien como yo, que a veces soy medio impulsivo y ya ahora se me escucha más, es muy importante tener a alguien que sepa ponernos en órbita cuando nos salimos de ella. Muchas gracias.
Es De Sanso quería debe fundamentalmente a las habilidades blandas. Esas son las habilidades blandas. Gracias. Pablo de Sanso. Gracias. Buen día. Hola, ¿cómo estás? Buen Gracias. día, Carlos. ¿Cómo estás? Excelente la presentación. Gracias por invitarme. Yo soy patólogo. Nos conocemos por compartir el gusto por lo colorectal, por la patología colorectal en varios cursos, y realmente me he sentido muy honrado por tu consideración en invitarme y bendecido por haber escuchado esta charla. Empezar el día con esta charla. Yo tomé algunas notas, apunté algunas notas en días en donde uno de mis mentores, el doctor Juan Rosay, autor del libro de texto de patología quirúrgica más difundido en el mundo, ha fallecido en el mes de julio, y con quien tuve la posibilidad de entrenarme unos meses en Italia. Así que tus palabras me llegan muy hondo porque estamos en duelo los patólogos. Y tomé algunas notas que quiero compartirte, porque creo que hacen al mentor, ¿no? El entusiasmo. Aquí se habló de mitología griega, ¿no? La palabra entusiasmo, que es actuar inspirado por los dioses, decían los griegos. El que tiene esa energía que puede contagiar y transmitir. Me remitió eso de no es trabajo, es placer, a una frase de Confucio. Elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar nunca. Otra característica de los mentores es la empatía, escuchar con el corazón, escuchar con afecto. La responsabilidad, que vos la marcaste bien, y que le voy a dar un sentido que leí alguna vez de Stephen Covey, un actor que me influyó mucho también, un autor en lo que es liderazgo. La responsabilidad como habilidad de respuesta. Hacerse cargo, pero además tener habilidad para las respuestas ante las distintas situaciones que nos tocan en la vida. La motivación. Lo bueno está en el hacer. Muchas veces la motivación uno la va encontrando en el camino. O sea, se va acrecentando en el ir yendo. Lo que es liderazgo y lo que es administración, ¿no? Hacia dónde uno va y cuál es el camino que elige, o la estrategia y la táctica. Y algo que también me remitió a Covey, que se mencionó en la charla, tener un propósito claro. El propósito es propositum, ¿no? Ir hacia la cosa, ir hacia la meta, ir hacia... Y allí dice Covey que para decir que no, hay que tener adentro un sí ardiente, más fuerte hacia la meta a la cual uno quiere dirigirse. Tomé esas notas porque además creo que son características de quienes han sido nuestros mentores. Y bueno, en este momento está muy presente el recuerdo del amigo Juan Rosay, que en mi fe sé que en algún momento nos vamos a volver a encontrar. Gracias, Carlos. Gracias, un lujo este encuentro. Bueno, muchísimas gracias, Pablo, por tus comentarios que enriquecieron mis frases. Un abrazo grande. Un gran abrazo. Adolfo Fleischer también quería hacer un comentario. Tiene habilitar el micrófono. No sé si estará. Hay una cosa mientras leo acá, mientras se habilita, que Rosina Pacha hace un comentario que dice que creo que llamar blandas a esas habilidades dice que conduce a la confusión, ya que esas habilidades son las que motorizan a las personas. Y que te felicita por la charla. Bueno, sí, creo que es suave, es la soft, es en inglés, y creo que lo que implica eso, que son habilidades que se contraponen con las duras, que tampoco son duras, son otras características, ¿no? Pero sí, coincido con lo que dice Rosina. Bien. Bueno, se ve que no está Adolfo. Después hay un comentario de Marcelo Risk, no sé si todavía estará, dice: buen día para todos, muchas gracias Carlos, me encantó tu charla, todos los temas, rescato lo relacionado al ego.
es muy difícil para todos manejar nuestros egos. Quizás uno de nuestros mayores desafíos, me parece, que recordar ejemplos de vida como los que mostraste y además el ejemplo de los mentores y de los compañeros de mayor experiencia. Hay que cultivar la empatía y vencer el miedo a quedar desprotegidos. Abrazo. Bueno, Marcelo Risk es el doctor Risk, que es el director del Instituto de Investigación Translacional e Ingeniería Biomédica del Hospital Italiano, CONICET e Instituto Universitario. Marcelo es un típico ejemplo de antiego, digamos, porque es un tipo que tiene 2 doctorados y hoy está en una posición muy alta y es un ejemplo de humildad en todo lo que hace y expresa. Así que bueno, te agradezco, Marcelo, si estás por ahí todavía. Bien. Bueno, estoy revisando, no hay más preguntas, hubo en total 61 preguntas y comentarios, eso lo verás después en el, en el Zoom, así que creo que con amplio margen hemos cubierto un espectro no esperado, creo que es muy bueno, creo que y en el servicio de alguna manera estamos trabajando en esto, si recuerdan cuando hicimos la reunión en Cardales, hablar justamente de todo esto un poco, ¿no? Más allá de lo asistencial que hace cada uno. No sé si me quedó algún comentario final, y si no vamos cerrando. Carlitos, si querés alguna última reflexión de todo esto. No, bueno, la ambigüedad, esto me quedo. Ambigüedad. Ambigüedad es bueno, pero también te puede inmovilizar. ¿Qué pensás de eso? Bueno, justamente por eso, creo que como todo es según el escenario donde uno está. O sea, si uno corto o no corto, o derecho o izquierdo, es para definir si le hacemos un Miles o le sacamos el colon derecho o el colon izquierdo, ahí no podemos dudarlo. Pero fuera de eso, estar tranquilo con la ambigüedad. Hoy yo, por ejemplo, el ejemplo típico de esto, que es un poco lo que hoy Fernán Quiroz está expresando casi todos los días en el medio, es un término que yo había escuchado pero no había profundizado y él lo viene reiterando. Las decisiones dilemáticas. Él habla de decisiones dilemáticas, en donde cuando la decisión que uno toma implica una ventaja y una desventaja. La cuarentena, obviamente que es buenísima la cuarentena para bajar la contagiosidad, la letalidad, etc. Pero tiene un impacto tremendamente negativo también. Entonces, cuando uno está en la ambigüedad, ¿seguimos con la cuarentena o no seguimos con la cuarentena? ¿Habilitamos a los que corren o no? ¿Al peluquero sí o no? O sea, cualquier cosa que digamos, siempre hay una ambigüedad y va a haber consecuencias positivas y negativas. Cuando ese es el escenario, lo lógico es tomarse el tiempo, pensarlo, comunicar bien al tipo que le vas a comunicar que lo que estás tomando, la decisión, la estás tomando con cierta duda, que esa decisión hay que revisarla para ver si las consecuencias fueron más positivas que negativas, y manejar eso también creo que es muy importante que en la comunicación, ¿no? Que aquellos que toman decisiones cuando están en esas situaciones consideren todas las opciones que hay y también les transmitan al tipo que tiene que aceptar esa decisión, que es una decisión tomada con muchas incertidumbres. Entonces trasladar ese marco al tipo que tiene que acatar esa decisión resulta para mí mucho más fácil de aceptar, ¿no? Cuando uno sabe que el que está decidiendo realmente se abre el alma diciéndole, mira, estoy tomando esta decisión, puede ser que me estoy equivocando, la vamos a revisar en un tiempo, permite para el tipo que la tiene que aceptar esa decisión estar más abierto, creo, y acompañar esa decisión. Bien. Un último concepto que esbozaste al final y que tiene que ver con el ego también, y terminamos con esto, es el hecho de preguntar a otro, que yo creo que es una práctica que en el servicio la tenemos muy instaurada como algo natural y que a veces hasta la gente le sorprenda que independientemente del rango que uno tenga, uno siempre llama a alguien para que dé su visión, suponte en el medio de una cirugía que está muy enquilombado. ¿Una reflexión al respecto? Sí, yo creo que en nuestro servicio como todo servicio, es un gran ejemplo de cosas que hacemos muy bien y otras a lo mejor no tanto. Una de las cosas que hacemos muy bien es consultar a nuestros colegas.
Yo además suelo pedir la opinión de gente a lo mejor que está en formación, a veces para hacerle hacer el ejercicio que piense y otras veces porque no tienen todos los elementos que yo tengo y de pronto salen con una idea novedosa que puede ser buena. Y en otros aspectos también el ego hace que, porque me pasa a mí, supongo que le pasa al resto de los médicos de nuestro servicio, a veces podríamos consultar un poco más o en algunas cosas, y no lo hacemos, sobre todo en aquellas que a lo mejor no nos sentimos tan seguras y tenemos miedo de pasar como que no tenemos esa seguridad que deberíamos tener por nuestra posición. A veces consultamos más lo que sabemos más que consultamos que lo que menos. Entonces yo creo que ahí lo más importante es eso, ¿no? Consultar y para exponer que nosotros en eso no sabemos nada. Es muy fácil, digamos, consultarte a vos por una metástasis hepática, porque ahí el ego a mí no se me mueve, porque bueno, es lógico que yo no entienda eso, y a lo mejor me es más difícil preguntarle a un colega que sabe cosas que yo debería saber. Entonces ahí, bueno, entra el juego, ¿no? de un gris que en realidad yo tampoco manejo correctamente. Bien, buenísimo, Carlos. Hemos contestado todas las preguntas, hay muchísimos comentarios que puedan haber que te halagan de todas partes, desde Bogotá, desde Entre Ríos, así que bueno, muchas gracias. Fue un gran paseo y la verdad que nos sorprendiste con cómo planteaste esto, así que te agradezco el tiempo que te llevó formarlo, que hasta anoche no sabías qué ibas a decir, eso fue todavía más desafiante, así que está muy bueno. Bueno, te agradezco a vos porque la verdad que yo he tratado de coordinar algunas cosas de este tipo y realmente es muy difícil cuando tenés muchas preguntas, mucha participación y lo hiciste bárbaro. Así que te agradezco también a vos y te felicito por la coordinación. Bueno, bárbaro. Estamos por terminar el día. Sepan que esto va a quedar grabado y que va a nuestro canal de YouTube, así que mañana ya va a estar subido y la próxima semana va a estar el doctor Fernando Wright, que va a hablar sobre lo bueno, lo malo y lo feo de sus cirugías del hiato, o tal vez con qué nos pueda sorprender, porque siempre cada uno sorprende con cuestiones que van más allá de lo técnico que es lo importante. Así que lo esperamos el próximo martes, nuevamente a las 8 de la mañana. Así que muchas gracias y que tengamos un gran día en esta época COVID. Chao, Carlitos, gracias. Gracias.